Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches con todos. Qué gusto poder estar aquí en nuestro primer live como Bookish. Somos Isabel. Y Malu Heredia, cofundadoras de Bookish. Estamos sumamente contentas de el día de hoy poder compartir este espacio muy especial al que nosotros hemos titulado un conversatorio para tratar temas de clásicos de terror. Pero si bien es cierto que estamos manejando este conversatorio con una temática fija, lo estamos realizando con un propósito muy claro y es fortalecer un poco más esto tan maravilloso que tienen los libros, que es crear comunidad. Estamos muy contentas de, a través de los libros, conocer personas tan maravillosas como Ricardo, que es la persona que se va a conectar el día de hoy con nosotros para poder hablar un poquito más acerca del tema del día de hoy, que es Lovecraft. Porque ha sido genial compartir con él, conversar con él, entender todas sus referencias, compartir también con un poco de los eventos que han realizado en la Noche de los Tiempos, que vamos a comentar de eso también un poco después. Entonces, por todos estos elementos, por todo lo grato que ha sido estas conversaciones y cómo hemos compartido con Ricardo, hemos decidido que vale la pena que si tenemos estos tiempos de diálogo acerca de los libros, de los temas que nosotros disfrutamos y amamos, pues vale la pena compartirlo con el resto de la comunidad de Bookish. Vale la pena compartirlo con otras personas y compartir opiniones, fortalecer un poco más todo este conocimiento acerca de los temas que nosotros disfrutamos. Entre esos, pues, Lovecraft, que es uno de los autores de culto más reconocidos y que dadas las fechas, estamos ya en la última semana de octubre, pues es propicio para conversar sobre él. Entonces, de hecho, justo aquí ya vemos, está llegando ya. Ricardo, lo vamos a invitar. A ver, esperemos que sea una. Ahí está. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto poder tenerte aquí. Igual que gusto poder acompañarlos en esta noche. No sé si escuchas un poco, creo que hay un eco, hay un retorno de nuestra voz. Déjame ver si es que puede ser un poco el volumen de alguno de nosotros. Y continuamos inmediatamente con esto. Dale. Sí, creo que ya lo tenemos ahí. Esperemos que no moleste demasiado el retorno de esto. Vamos a tratar de seguir compartiendo. Igual, si por si acaso tienes un dispositivo por ahí, que le silencies para que no tengamos este sonido y continuamos. Entonces, Ricardo, estamos muy contentos de tenerte aquí el día de hoy en nuestro primer live oficial de Bookish. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por dedicar un tiempo para compartir con nosotros acerca de este tema. Y bueno, primero quisiéramos iniciar un momento presentándote con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en el live para que conozcan un poco acerca de quién es Ricardo y por qué lo hemos invitado a conversar un poquito acerca de Lovecraft. Claro que sí. Bueno, Ricardo es cofundador de la Noche de los Tiempos, que es un colectivo binacional orientado a la difusión de la cultura Lovecraftiana y también a la cultura de lo weird, de lo oculto, de lo extraño. También es responsable del club virtual La Configuración de Lamento, del que también hemos participado en algunas ocasiones, que es muy bueno y les invitamos a que también se unan, que se va de largo a veces, pero es buenazo. Hay muchas referencias y muchas cosas que compartimos siempre y amamos mucho tener como esta comunidad también de amantes del terror. Bueno, obviamente Ricardo es amante de Lovecraft, de la literatura fantástica y también de la literatura de horror. Y yo diría también que es un egresado de la Universidad de Miskatonic, porque sabe un montón y es para nosotros un gran placer tenerlo aquí y conversar con él. Honorífico, diga. Muchísimas gracias. Espero algún momento tenerlo. O sea, al menos en el corazón creo que está, pero bueno, en algún momento será posible tener impreso en la casa. Sería buenazo, muy buena idea. Sí, ya me acuerdo de conversar esto después, entre el grupo de Twitter lo habíamos estado comentando antes, surgió también en medio de la discusión de este live, así que también lo comentaremos después porque para los fans de Lovecraft, pues tener
cosas tangibles de este mundo es como lo más divertido que podemos tener, y parte de la misión de Bookish ha sido eso, ¿no? Tangibilizar estas cosas que nosotros Ajá. conocemos en los libros, que nos encanta tener cerca. Y bueno, Ricardo, nosotros quisiéramos partir en la conversación el día de hoy contigo preguntándote, ¿cómo te enamoraste de Lovecraft? No sé si cuándo lo leíste por primera vez, porque creo que no siempre nos enamoramos de un libro, a veces a la primera, hay algunos que sí. Pero, ¿cuándo te llegó a ti el amor a Lovecraft? ¿Con qué libro y qué pasó? A ver, de hecho creo que tengo el libro acá. Ah, a ver, no me considero un gran lector para nada. Siempre lo comento porque, digo, al menos uno debe servir de mal ejemplo. Y es el hecho de que, bueno, si bien por temas de estudio siempre tienes que leer, yo tengo presente que mi tasa de lectura en mis primeros 30 años de vida era un libro cada 10 años. O sea, tengo presente que hasta, de hecho, los 27 había leído únicamente 3 libros. Ahora, ¿cuál es el tema? El tercer libro que leí fue una antología de relatos fantásticos de Lovecraft, que de hecho es este de aquí, Mm. de Editorial Lea. Y fue un antes y un después. O sea, bueno, para mí el número 3 tiene como mucho significado y coincidencialmente fue el tercer libro que leí. Y me abrió la visión a una perspectiva mucho más compleja de la literatura. Yo creo que, pues claro, los libros llegan cuando uno está como en sintonía para leerlos. Es muy difícil decir, tienes que leer este libro, no. Uno tiene que leer el libro que llega en su momento. Entonces, ese fue el caso de Lovecraft. Si bien ya lo había escuchado y Lovecraft está muy metido en la cultura popular con muchas referencias, o sea, desde el Dr. Zoidberg hasta el final de la intro de Rick and Morty, había tenido ya ciertas nociones de por dónde iba la obra de Lovecraft, pero no fue hasta leer uno de sus relatos, que de hecho era uno de sus últimos relatos que hizo en colaboración, que ya me enamoré y fue tanto el amor a Lovecraft que fue en este afán de conocer un poco más que conocí a Vera, que es parte del colectivo de La Noche de los Tiempos, luego a Claudia, y ya tenemos casi 3 años de haber construido un colectivo binacional, de haber trabajado, pues, claro, haciendo eventos, primero antes de la pandemia físicamente y luego ya de manera virtual. Pero, pues, soy creo que al menos también, más allá de un mal ejemplo, un ejemplo viviente de cómo la literatura te transporta. O sea, llegará el momento en que alguien lea algo que realmente le resuene por dentro desde sus propias inquietudes y eso lo definirá todo. O sea, cambiará muchísimo, no solo la forma en la que tú ves el mundo, sino también la forma en la que tú actúas en el mundo. Y creo que, bueno, ustedes también son un gran ejemplo de, no es solo algo que me llega a mí, sino es también como eso que me llega a mí lo transformo para sacarlo hacia afuera. ¿Y qué fue lo que te resonó a ti? O sea, ¿qué es lo que te cautivó al leer estos relatos de Lovecraft? No sé si fue algo sobre algo Chicas, específico no sobre... las escucho, no sé si soy yo. A ver, déjame ver, lo reviso. ¿Ahí? ¿Nos escuchas, no? Déjame, déjame te lo planteamos de otra manera. Igual creo que sí nos están escuchando a nosotros, las personas que están aquí. Nos pueden comentar, por favor, si se escucha muy bien y solo tenemos un problema entre los dos, o ustedes nos escuchan muy bien a ambos. Ah, que sí se escucha bien, nos dice. Es decir, solo es entre nosotros. Vamos a mandar la pregunta por WhatsApp. Creo que soy yo, permítame un segundo. Mm. Igual, hasta un poco resolver este conflicto, sepan que efectivamente creo que es muy chévere lo que menciona Ricardo acerca de que tenemos todos nosotros un antes y después de un libro en específico que es el que nos abre las puertas a la lectura. Por ahí leemos muchísimas cosas, pero convertirse en lector es adentrarse en las historias y vivirlas de otra manera. Y eso es parte de la riqueza de esto, ¿no? Parte de la riqueza de
de tener esta comunidad después con gente que vivió la misma experiencia que nosotros, que tiene el mismo Ujú. amor por los mismos temas. Y en nuestro caso, de hecho, específicamente, Lovecraft llegó como parte de un elemento de, alejado a nosotros, es decir, nosotros no conocíamos a Lovecraft fuera de las menciones de la cultura popular. Como bien menciona Ricardo, este universo que es tan grande y que se encuentra reflejado en un sinnúmero de elementos, pero efectivamente nosotras como lectoras no nos habíamos acercado a Lovecraft, seguramente no éramos muy cercanas en general al ámbito del horror, y decidimos, de hecho, por menciones y recomendaciones de Ricardo, desde la primera vez que le conocimos y pudimos conversar con él, nos parecían tan interesantes las referencias que él nos daba, tan interesantes el grupo La Noche de los de Tiempos. la Noche de los Tiempos, la comunidad que se armó dentro de Lovecraft, que nos acercamos y empezamos a leer un poco acerca de esto. Hola otra vez, Ricardo. Ahora sí ya nos escuchas bien. Hola, sí. Si no, no puede ser una transmisión si no hay problemas técnicos, entonces ya, ahora podemos dar Está bien, por certificada la transmisión. es el pro y el contra de la virtualidad, cómo nos conecta y a la vez tiene sus complicaciones. Ajá. Pero todo bien. Te preguntaba mi hermana, ¿qué fue lo que te enamoró de Lovecraft? Es decir, de los relatos que tú leíste, ¿qué fue lo que te conquistó específicamente? Ah, de hecho, fue una inquietud confirmada. El detonante para leer a Lovecraft, o sea, yo creo que, bueno, la lectura transformó mucho, pero fue qué hizo que yo buscara un libro de Lovecraft, lo comprara y lo leyera. Fue un video de YouTube que recomiendo muchísimo, de un canal que ya lamentablemente no ha hecho más videos porque pues el grupo se disolvió, que hablaba sobre eh, mecánicas de horror cósmico. Habla de videojuegos y de cómo se incluían estas mecánicas y hacía referencia a Lovecraft. Entonces, en un punto, de hecho, el punto más complejo del video, porque ya eran temas más, pues no tan vinculados con el tema de los videojuegos, hablaba de las referencias filosóficas y religiosas dentro de Lovecraft. Y me pareció supremamente interesante cómo una obra de horror puede tener esta riqueza desde lo filosófico y desde, bueno, ya después, es un tema que a mí me encanta y de hecho por eso también amo mucho a Lovecraft, desde este acercamiento a la otredad, al grado que tiene la obra de Lovecraft. Entonces, de hecho, pues llegando a ese último punto es eso, estos elementos que Lovecraft pone a través de la insignificancia del hombre frente al universo, que podrías hacer un ensayo sin problema, o las limitaciones del conocimiento humano, pues en vez de ponerlo en un ensayo, creas un Necronomicon, que hasta Borges hizo bromas con el Necronomicon, y que es parte de un montón de elementos de la cultura popular. Y que lo interesante para mí sobre todo es que el texto lo puedes disfrutar en muchos niveles con la lectura y directamente pues meterte en la historia, y también tienes esta capacidad de releerlo y pues contemplar un poco, claro, pues cuál es tu posición en este mundo frente a esto que a veces no se puede explicar, y de hecho pues también el hecho de asumir que uno es pues bastante pequeño frente a una naturaleza mucho más indominable, y que de hecho pues tal cual, si es que hubiese un agujero negro desapareceríamos todos y no pasa nada en el universo. Pues sí, o sea, esa contemplación frente a esto que a veces pasamos de largo, que en esta época donde todo es posible, todos podemos ser todos, solo hay que dedicarnos tiempo, tú eres tu propio jefe y demás, que de hecho creo que es un muy buen momento para leer la obra de Lovecraft, pues te pone los pies sobre la tierra y te ubica realmente en qué está en tus capacidades y qué no. Y en ese contexto también, pues, cuál es tu rol frente al mundo que te rodea. Qué bacán. Sí, súper interesante porque, claro, la obra de Lovecraft es tan extensa que tiene como muchas aristas de dónde entrar, ¿no? Y eso es lo súper chévere y lo bacán. Y se ha dicho mucho de que Lovecraft es el padre del horror cósmico. Entonces es como que todo este universo alrededor del horror cósmico. Pero explícanos un poco de qué se trata, porque hay mucha gente, como vimos, que dice que recién se está animando a leer Lovecraft. Entonces es bueno como que ir guiando un poco a qué nos estamos metiendo. Perfecto. A ver, el horror cósmico o cosmicismo es
una visión filosófica que se le atribuye a Lovecraft en base a sus creaciones literarias y sobre todo también en aquellos otros documentos en el cual él manifiesta pues esta insignificancia del hombre frente al cosmos. Lovecraft era un ávido buscador de conocimiento científico desde pequeño. De hecho, bueno, la química fue una de sus pasiones, pero también la astronomía. Claro. Y yo creo que en el momento en que él se dio cuenta de cuán pequeños somos frente a un vasto, fue que buscó trasladarlo eso, de hecho en toda su obra, tanto ensayística como en sus relatos y novelas cortas. Y se centra básicamente en entender que pues el universo existe y existirá incluso después de que nosotros nos vayamos. Entonces, el hecho de que pues en su época y aún se cree que el hombre, si antes se pensaba que en la Edad Media la gente tenía la idea de que el hombre era el centro del universo, pues ahora mucho más bueno, hay ciertas ventajas como Instagram, pero Instagram es un gran ejemplo de cómo el hombre se autoconcibe el centro del universo. Entonces, un poco es descentrarte y cambiar un poco la perspectiva y sobre todo, claro, contemplar que hay cosas que trascienden, que han estado antes de nosotros, que estarán después. Quizás en una segunda lectura, algo que me parece supremamente interesante es Lovecraft extraña este pensamiento tradicional y extraña desde dos aspectos. Hay un profesor argentino al cual admiro muchísimo, que él define la literatura fantástica como un doble extrañamiento. O sea, es extrañar algo, o sea, algo que hace mucho tiempo ya no lo vives o no lo compartes, pero de tanto extrañarlo, en el momento que llega, vuelve como extraño. O sea, es algo diferente a lo que tú ves. Quizás el ejemplo más fácil son los fantasmas. Tú extrañas mucho a alguien y cuando vuelve ya no es esa persona, es un espíritu, es un ente, es un no vivo y demás. Y en la obra de Lovecraft, claro, es el tratar de darse cuenta de que por más que puedas explicar muchas cosas a nivel científico, hay algo que va más allá. Hay un componente trascendente que ya es tan ajeno al ser humano que se ve reflejado en los seres trascendentes de la obra de Lovecraft. Entonces tiene seres que han vivido eternamente, que se comunican en sueños, que se mueven a través de dimensiones, que viajan a lo largo del universo. Entonces, para mí parece un ejercicio muy bonito como contemplar esto trascendente desde otra mirada, incluso desde esta perspectiva medio horrorosa hasta cierto nivel, pues que cada uno tiene diferentes elementos que le causan horror, pero es volver a ver esto, o sea, esta parte trascendente y que, pues que, claro, en nuestra ahora posmodernidad se ha olvidado mucho y que solo pues ciertos grupos tradicionales que a veces la gente los trata de menos, se mantiene esta búsqueda de textos antiguos, de tradiciones orales, que claro, la obra de Lovecraft es como, claro, los cultos o la gente que viene de otras regiones, pero a la larga, para mí, si uno lo lee con una conciencia desde afuera, siempre son los que ganan, siempre son los que van a predominar más allá del hombre inteligente universitario que al que le pasan todas las desgracias. Los otros son los que sobreviven, los que triunfan, y yo creo que va un poco por esa línea. O sea, hay muchos matices de este pensamiento cosmicista, pero créanme que es muy disfrutable y si les gusta pues tener otro acercamiento a esto trascendente, la obra de Lovecraft es muy, muy buen espacio para descubrirlo. Exacto, justamente lo que tú comentas, parte de por qué Lovecraft se ha convertido en un elemento de culto, parte de por qué Lovecraft es tan apreciado y tan querido por muchas de las personas de su comunidad, es por todas las aristas y todos los elementos que se engloban dentro de su obra, y es que está tratando, como tú mencionas, elementos filosóficos, elementos religiosos, hay mucha mención también de la parte tecnológica y la modernidad, de la ciencia, del conocimiento, e incluso, que creo que tal vez hay problema de audio todavía, e incluso para quienes también están adentrándose un poco en la obra de Lovecraft, es genial que al mismo tiempo que hay menciones académicas, técnicas, de gente que está muy estudiada, que suelen ser muchos de los personajes de Lovecraft, tenemos referencias de libros,
tenemos referencias de arte, de obras de arte, por ahí hay un montón de descripciones, a veces no con el título literal, pero la descripción de la obra funciona así. Incluso de música. Hay, de hecho, uno de los relatos de Lovecraft que está orientado hacia la vinculación del horror cósmico hacia la música, es la música de Erickson. Y todo esto es lo que hace como la obra de Lovecraft tan interesante, ¿no? Como siempre, los problemas técnicos no paran, entonces, bueno, ahorita Malo me está escribiendo porque no las escucho, lamentablemente. Solo como para entender un poco la pregunta, la relación con la ciencia, la tecnología, el arte y la música, ¿de qué con En qué? la obra de O sea, Lovecraft. la relación entre Con quiénes. Lovecraft. Todo en la obra de Lovecraft, sí. Ah, perfecto. Bueno, quizás en algún otro momento, y les recomiendo muchísimo el trabajo que hace Vera Mendoza, que es parte del colectivo. Ella se ha enfocado desde hace varios años en la ciencia en la obra de Lovecraft. Y de hecho, pues ella tiene ya algunos cursos donde detalla los elementos científicos que están dentro de la obra, porque no es que Lovecraft se levantó y dijo, bueno, voy a poner estas teorías, esta información astronómica, porque sí. De hecho, si tienen la oportunidad de leer un relato que es muy bueno, que se llama Polaris, en Polaris el protagonista, fechando su relato, menciona las constelaciones que ve a través de su ventana. Y de hecho, esas constelaciones son las constelaciones que se ven en Providence, en la fecha que está el relato, desde una ventana que da hacia un costado de la ciudad. Entonces, claro, una de las riquezas de la obra de Lovecraft, y de hecho, en general, de un buen escritor de literatura fantástica, es considerar a sus lectores en la mejor, o sea, tener la mejor consideración posible de ellos. O sea, no los trata ni como ingenuos, ni como, de hecho, desconocedores de muchos de estos elementos científicos y demás. Uh, y en ese contexto, a Lovecraft mucho se lo ha conectado con la ciencia ficción por estos aspectos, porque hay ciertos elementos científicos, porque se habla de dimensiones, se habla de viajes en el tiempo, se habla de viajes a otros planetas y demás. Y si bien existen esos elementos, pues muchos, bueno, incluyéndome a mí, a Jopis y a otros, consideramos que Lovecraft, si bien los utiliza simplemente como herramientas dentro del relato fantástico, porque más allá del mecanismo, el centro de nuevo es la insignificancia del protagonista frente a ese universo que es mucho más grande y sobre todo que se ve manifestado a través de sus criaturas. Aquí pensamos que las criaturas de Lovecraft son deidades, y de hecho se puede entender así porque quienes las adoran las consideran deidades, pero en general simplemente son criaturas que rompen con estas limitaciones que podría tener la ciencia que nosotros entendemos. Claro. Eso por un aspecto. Y el otro, con respecto al arte y la música, Lovecraft realmente nos invita a nivel artístico, sobre todo, a hacer una composición de cosas que no se pueden ni siquiera describir. Y es supremamente interesante y creo que por eso a muchos les gusta Lovecraft, es porque cada uno tiene una imagen mental diferente de los monstruos que él menciona. Porque si bien, bueno, y advertencia, o sea, si no les gusta textos con muchos adjetivos, no lean a Lovecraft, no es su momento, porque a Lovecraft le encanta la adjetivación así. Como les gustan los adjetivos y adjetivar como si no hubiese un mañana. O sea, hay más adjetivos de los que uno pueda contar. Pero claro, es como el caso en el que uno quisiera explicar un sueño. O sea, algo que es a veces tan vívido, pero no nos da las palabras para poder explicarlo. Esa es la búsqueda que hace Lovecraft a través de sus adjetivos. Pero ahí, de nuevo, las imágenes mentales que podemos obtener de los lugares que tiene, por ejemplo, en las tierras del sueño, que es parte del ciclo onírico que él ha creado, o de sus deidades dentro de los mitos y otras, realmente han sido fuente de inspiración para muchos. Y de ahí, bueno, tenemos no solo desde ilustradores como Mignola cuando crea Hellboy y también tiene de estos seres que aparecen dentro de su cómic, sino también de otros artistas como, como Stephen King, como Neil Gaiman, como Alan Moore.
por que supuesto. toman estos elementos y obviamente desde su propia perspectiva, pues los transforman dentro de sus creaciones artísticas. Entonces, pues sí, es una mezcla muy interesante y quizás para quienes quieran tener una mirada más amigable, les recomiendo muchísimo leer los relatos del ciclo onírico de Lovecraft, donde van a ver a un Lovecraft que a veces se desconecta un poco de esta visión de solo monstruos y demás. Y para mí, uno de los relatos más bellos que Lovecraft tiene es, se le pueden leer ese relato, es un muy buen acercamiento a un Lovecraft diferente y realmente a un soñador que plasmaba cosas maravillosas en su obra. Ujú. Ahora que vamos a preguntarle a Ricardo que nos hable también un poco sobre el idioma en la obra de Lovecraft, que es muy importante, es muy característico. Y a ver qué nos cuenta Ricardo. A ver, el idioma en la obra de Lovecraft. Um, Incluso los nombres de las Es un criaturas, tema ¿no? complejo, sobre todo también en las traducciones. De hecho, por ejemplo, las traducciones de Valdemar tratan de eh, hacer ciertas alusiones a... Porque Lovecraft hace una diferenciación, si bien sus protagonistas son como muy... son entrados... y lo innombrable ya. Eh, a ver, voy por la parte de acerca de aquello que no se puede nombrar. Y que de hecho, pues todo el mundo, incluso hay un documental muy bueno donde Neil Gaiman también hace referencia a esto, pues como todo es innombrable y tiene como estos adjetivos. Um, a ver, conectándolo con el punto que mencionaba acerca de lo sagrado. Lovecraft presenta en su obra cosas que literalmente podemos definir. Hay un ensayo de un teólogo alemán contemporáneo a Lovecraft que se llama Rudolf Otto. El ensayo es Lo Sagrado, que lo recomiendo muchísimo si es que quieren tener una perspectiva diferente de la obra de Lovecraft. Y él define lo sagrado como esto, absolutamente otro, que nos pone en situación de criatura frente a algo que es inmensamente grande y que nos produce fascinación y horror, que es la esencia fundamental de este tipo de literatura, porque es como que, Claro. como cuando ves una película de miedo que no quieres ver, te tapas, pero abres los ojos para ver un poquito, pues básicamente es esa misma invitación. Entonces, claro, si bien Lovecraft define muchas cosas como inútiles, inefables y demás, eh, es súper chistoso porque es parte de su contradicción. Esto que es inefable, como Tulu, es en simultáneo un dragón, un hombre y un pulpo. Entonces, si bien es innombrable, tiene sus características. Y lo que vale mucho la pena resaltar es que, y eso es lo que demerita mucho la visión que podemos tener de las criaturas de Lovecraft, es que Lovecraft no dice que es la suma de, es la visión simultánea de. Entonces, al verse en Claro. simultáneo, no es la suma de las partes, es más que la suma de las partes. Y eso es lo que hace complejo, sobre todo, la ilustración de la obra de Lovecraft. Entonces, esto innombrable, pues decimos, sí, las criaturas de Lovecraft son innombrables. Te metes a buscar en Google criaturas de Lovecraft y tienes muchas cosas que son nombrables porque tienes al menos ciertas características que los ilustradores ven. Pero un poco responde a eso y como decía antes, una de las riquezas sobre todo es leerlo y en esa lectura uno mismo crear las imágenes. Uh, bueno, las chicas trabajan mucho con libro ilustrado, hay ilustradores que apoyan muchísimo a eso, pero por ejemplo muchas características o muchos elementos que no caben en las ilustraciones que se encuentran, es una puerta abierta para que uno mismo las dibuje. O sea, ciertos aspectos, si bien la ilustración sigue siendo como una pequeña fotografía, hay muchas cosas del panorama que uno puede ir construyendo a través de la lectura. Sí, Claro. Sebastián Cabrol es para mí uno de los mejores ilustradores que conozco, tanto de la obra de Lovecraft como en general del horror, y que realmente sus ilustraciones son 100% recomendables para poder acercarse a la literatura de horror. Es verdad. Es increíble todo eso. Y de hecho, parte de las características de esto es de lo innombrable, es que incluso Lovecraft utiliza un lenguaje propio para la denominación de estos seres, ¿no? Estos seres que son reconocidos como dioses, como deidades, que han estado aquí por mucho tiempo. Parte de la gracia de la cultura de Lovecraft se centra incluso en detalles tan pequeños como la pronunciación del mismo nombre de estos seres que es tan compleja, ¿no? Y
Y de hecho, no solamente la pronunciación, sino que hay frases enteras, llamados enteros, canciones y poemas que están vinculados a todo esto, ¿no? Ujú. Y bueno, y efectivamente justo eso queríamos preguntarle, Ricardo. Sí, es que estoy aprovechando porque las escucho desde otro dispositivo, las cosas de la Ay, tecnología. Pero ay, bueno, con respecto, sí, al nombre, es que eso también es un tema súper interesante en el caso de Tulu. O sea, no existe una pronunciación correcta porque no tenemos las capacidades porque es un nombre fonéticas. que, ajá, nuestra fisionomía, nuestra anatomía no nos permite hacerlo. Entonces, ahí de nuevo se ve aquellas características que vinculan a Lovecraft con una tradición que a veces no se la tiene tan clara, pero se nota pues todo el bagaje formativo que tenía Lovecraft, sobre todo de historia de las religiones, porque claro, el nombre de Dios es innombrable. Entonces, ahí otra vez regresamos con esta misma lógica. Entonces, estas deidades tienen que tener una característica similar a ese nombre de lo que muchas otras tradiciones no lo pueden nombrar o que tienen muchos nombres y que son algunos desconocidos y que solo ciertos grupos pueden decirlo. Entonces, sí, hay un propio lenguaje. De hecho, el ACLO, que lo toma de la narrativa de Arthur Machen, es el dialecto en el cual se pueden, de hecho, invocar estas deidades y que de hecho debería estar estos nombres. Eh, pero, claro, responde de nuevo a esta conexión, aquello que no se puede nombrar, que lo más cercano serían estas letras. De hecho, en la llamada de Tulu lo dice, o sea, lo más cercano es esto, y que lo escribo porque tampoco podría decirlo, porque la conexión de las palabras, de las consonantes, de las sílabas que están ahí es muy difícil. Eh, pero, de nuevo, más allá del nombre, es eso que nos deja de, ok, es esto que nos sobrepasa tanto que ni siquiera nombrarlo podemos. Entonces, creo que eso también es una de las riquezas. Hay una coherencia muy grande dentro de lo que Lovecraft propone. No lo dice por decirlo, o sea, si te dice que es así, es porque sus nombres tienen esta connotación y porque de una u otra forma, incluso este nombre que es innombrable, que es súper difícil, ha calado tanto en el pensamiento y en la mente de muchos que pues ha derivado pues a tener tantos continuadores e inspirados en la obra de Lovecraft y en estas mismas criaturas. Exactamente. Y de hecho eso es lo rico de esto, ¿no? O sea, la inmensidad por ahí entre los comentarios decían, el universo que se crea dentro de la literatura de Lovecraft es tan extenso, con tanto detalle, con tanta complejidad, que es lo que hace que haya tantos seguidores de este autor, ¿no? Y también tal vez justo lo que tú mencionabas con las ilustraciones, también puede ser una de las razones por las cuales también ratos hay tanta decepción cuando hay adaptaciones de la literatura hacia otros formatos. Ha habido muchas quejas de adaptaciones de obras de Lovecraft, justamente por el desafío que implica representar esto que no puede ser descrito y que no tiene una forma natural de representarse. Entonces, tu mente ya lo capta en un sentido cuando lo lees y cuando lo ves representado en la pantalla o cuando lo ves en otros lados, te decepciona un poco porque baja el nivel de la expectativa que tú tenías como lector. Sin embargo, a pesar de que han habido muchas críticas por ese lado, hay 20.000 referencias culturales de Lovecraft en todas partes y creo que han logrado hacerlo porque no la hacen completa, sino hacen una sombra, un guiño, un detalle de este universo tan grande. Y por ahí también hay cosas muy buenas ¿cómo se llama? En cómics y en adaptaciones, que yo sé que tú tienes muchas referencias que nos podrías mencionar. Y No sé. sí, creo que lo vamos a replicar de nuevo por WhatsApp por si acaso hace falta. Las referencias del mundo de Lovecraft dentro de un poco de la parte cinematográfica y de cómics, series. De hecho, de entre las más recientes que tuve la oportunidad de disfrutar fue en Castlevania. Y la verdad me sorprendió. Ya, creo que llegué justo a... Eso es lo malo de estar en diferido, ya, justo les escuché. Eh, entonces, haber sido con eso, es muy complejo
la adaptación de la obra Lovecraftiana per se, y creo que muy pocas personas han logrado pues captar ciertos aspectos, y creo que incluso en esa misma lógica, quien más sabiamente lo ha trabajado es como mostrar ciertas pinceladas, porque no se puede mostrar todo, o sea, sería muy osado decir que se puede transmitir de forma íntegra lo que quiere decir el texto, Claro. pero sí, hay muy buenas series, películas y cómics que acercan mucho la obra de Lovecraft y que quizás muchas de ellas lo trabajan mucho mejor si son inspiraciones propias de los artistas eh, y no una traslación de los textos. Entonces, película Lovecraftiana por excelencia, La Cosa de Carpenter, Claro. de hecho la trilogía del Apocalipsis que sería La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas, y En la Boca del Miedo son grandes adaptaciones Lovecraftianas. De hecho, En la Boca del Miedo para mí es la cúspide de la película Lovecraftiana por definición. Eh, eh, claro, justo me escribe Malu Shumagorat, que es de Marvel, que tiene también estas características. De hecho, sí, bueno, hay un personaje, no voy a arruinar, pero hay una aparición de ser Lovecraftiano en la obra de Watchmen, entonces ahí también se ve cómo pues cala la influencia de Lovecraft en Alan Moore. Pero claro, lastimosamente, mientras más mainstream son estas obras, se llega como a la punta del iceberg de la adaptación Lovecraftiana por excelencia, porque como bien dijo Isa, la adaptación Lovecraftiana buena no lo muestra, lo insinúa, porque es algo que literalmente el cine, el cómic, incluso los videojuegos pecan por eso, porque te tienen que mostrar para que capten a la gente. Entonces, después te puedes decepcionar mucho. Claro. Y de hecho, Lovecraft lo que siempre menciona es que un buen relato de horror se lo logra distinguir por la ambientación. Entonces, tiene que transmitirte. Y si tú de una quieres mostrar al monstruo, pues ya pues la ambientación se pierde. Entonces, bueno, esas tres películas creo que son muy buenas como referentes Lovecraftianos que valen muchísimo la pena. De hecho, hay un par de directores y actores que tienen algunas obras muy, muy interesantes. Se me van los nombres, pero recomendaría tres películas que valen muchísimo la pena, que están en la misma línea, que es Resolution, Spring y Endless, que son películas no tan viejas que captan también esta esencia de y que sugieren más de lo que muestran, que creo que es uno de los elementos más grandes. Alan Moore es uno de los grandes, pues, herederos, admiradores de Lovecraft, si bien pues, Alan Moore tiene una obra muchísimo más compleja y no centrada únicamente en el cosmicismo. Hay muchos elementos de la obra de él en la que podemos ver esta influencia. Y de hecho, la carta de amor que hizo Alan Moore a Lovecraft fue la saga de Providence, donde incluso, pues, es como le gusta a Alan Moore, es esta mezcla entre este ejercicio metaficcional, porque es ficción, pero a la vez es lo que pasó y hay una pequeña biografía de Lovecraft, y de hecho Lovecraft aparece ahí, entonces Claro. realmente es muy interesante. Y quizás hay una recomendación, y por qué vale muchísimo leer Providence, es que Alan Moore tiene muy claro lo que pues muchos de los lectores lo hemos visto, es que si bien Lovecraft se lo diferencia por ciclos, entonces está el ciclo de los mitos de Cthulhu, está el ciclo onírico, al final es parte de un todo. Y en ese cómic pues van a ver que pues, ahí se conecta todo, o sea, literalmente así, todo estaba relacionado. Claro, en ese cómic se va a poder ver esa conexión excelente. Igual, Neil Gaiman tiene pues un par de obras interesantes relacionadas con la obra Lovecraftiana. De hecho, hay un guiño a Lovecraft, si ustedes han leído Sandman, en Sandman Overture, que es la precuela de Sandman. Ahí les invito a que se fijen, pues ahí hay referencia a un soñador submarino, entonces pues hay muchos elementos de muchos autores. Quizás otro que digo que es el ejercicio de hacer una propia construcción, pero que trabaja mucho los elementos de Lovecraft, es Joe Hill con Lock and Key. También. Si bien hay muchos elementos y es un regalo a Lovecraft porque pues el pueblo donde se desarrolla Lock and Key es Lovecraft.
Ahí viene el ejercicio de un verdadero creador y un verdadero artista. No es, bueno, voy a poner Lovecraft por aquí, voy a hablar del Necronomicon y voy a poner un par de cosas y ya está la obra vinculada a Lovecraft, sino toda la construcción, todo pues el enemigo que está dentro del cómic, cómo se relaciona, el mundo de donde viene, es una construcción que tiene esta influencia De Lovecraftiana. trasfondo, claro. Entonces, si bien te lo dice y es un guiño, pues es en la lectura en lo que uno va descubriendo esos aspectos. Y por último, una de las mejores series que siempre recomiendo, que es realmente una joyita, es True Detective. O sea, ahí, si bien Lovecraft no tiene más que quizás un relato pues dedicado a esta lógica más detectivesta, que es el horror de Red Hook. True Detective sabe trabajar muy bien estos elementos que están vinculados literalmente. Es mezclar esta lógica de los cultos, de los dioses y de un mundo mucho más real y tangible. Entonces, pues esas son muy buenas fuentes de acercamiento. True Detective, véanla con tiempo. Yo me acuerdo que dije, voy a ver un capítulo y eran las 10 de la noche y luego a las 5 de la mañana aún seguía viendo capítulos de True Detective. Si bien solo son 8, cada uno dura una hora, entonces véanla con tiempo. Eh, pero sí, quizás esas son como buenas recomendaciones y de nuevo, disfruten sobre todo aquellas obras que no tratan de transmitir directamente la obra de Lovecraft, sino que tienen ciertos elementos y que son visiones propias del actor. Quizás la última como para ver en manga es Junji Ito, también es un gran amante de la obra Lovecraftiana y muchas de sus obras, creo que esa es la más reconocida, que es Uzumaki, tiene esta herencia de Lovecraft. Entonces, pues hay mucho de dónde acercarse. De hecho, si buscan en Google van a encontrar un montón de cosas más, pero pues ahí hay al menos un par para la lista en algunas artes. Perfecto. Y justo eso te iba a preguntar. A veces acercarnos directamente a la obra de Lovecraft es un poco difícil, es un poco densa. Como tú decías, tiene muchos adjetivos, tal vez se vuelve un poco pesada, a pesar de que son relatos cortos en su mayoría. Entonces, ¿por qué a veces es difícil? O sea, ¿cómo podrías... ¿Qué característica hace que se vuelva un poco complicado acercarse? ¿Cómo podrías acercarte de forma más amigable hacia la obra de Lovecraft? o por qué relatos o qué obras serían más fáciles de empezar a leer Lovecraft? Claro, ¿qué libro recomendado capaz puede ser interesante para el primer acercamiento con este autor? A ver, ¿por qué es difícil? Justo lo que mencionaban antes. El tema de la adjetivación es súper complejo. Lovecraft no es un autor que todo el mundo le guste por su propia narrativa. Sí. Quizás desde mi propia apreciación, a Lovecraft se lo disfruta mucho. Si ya, al menos con estas pinceladas, hay una inquietud filosófica similar. O sea, a veces sí es verdad, no es tan fácil acercarse a los relatos, pero en el momento en que uno lo termina de leer, aquel cuestionamiento que uno también tiene y que se ve en consonancia con la obra de Lovecraft, pues hace que te enganches mucho más. Quizás también era lo que comentaba, por ejemplo, con el ciclo onírico. A veces Lovecraft se lo contempla solo desde una perspectiva y Lovecraft tiene muchas facetas. Entonces, quizás una recomendación es acercarse a Lovecraft con una pincelada de los diferentes acercamientos que él tiene. Entonces, hay ciertos relatos que son mucho más góticos por una gran herencia y amor a Edgar Allan Poe, que un relato muy bueno como para iniciarse en esa sección es El extraño o El intruso, bueno, The Outsider es el relato en inglés. En el ciclo onírico es un Lovecraft donde pone en manifiesto esta influencia a través de los sueños y de nuevo, Celefais para mí es uno de los relatos más bellos que he leído en la vida entera y que te da una visión menos macabra de Lovecraft, menos oscura de Lovecraft y te muestra también esa afinidad que él tenía pues sí, al mundo de los sueños. De hecho, bueno, hay pues yo creo que en esa parte creo que es el amor que también tiene Neil Gaiman con Lovecraft, porque pues es otro gran soñador Neil Gaiman y su obra de Sandman es el máximo ejemplo de eso. Y con respecto a los mitos, quizás el relato que
que más recomendaría podría ser El horror de Dunwich, y por ahí también lo habían puesto en los comentarios. De hecho, hay uno de los libros que tiene Alma, que pues tiene algunas ilustraciones también del horror de Dunwich, que vale muchísimo la pena, pero en general, incluso si no lo ven, el horror de Dunwich es una de estas grandes oportunidades para tratar de imaginar lo que Lovecraft plantea como indecible, que tiene muchas características y realmente es un horror que azota a toda una población. Entonces yo creo que además que está el Necronomicon, la Universidad de Miskatonic, que dicen que hay una copia en la Universidad de Buenos Aires, que ya pueden conectarlo y de hecho que algunos dicen que Borges se quedó ciego por haber leído el Necronomicon, pero bueno, ese es otro cuento. Pero claro, es como un gran referente. Y como decían, quizás no necesariamente se debe uno acercar a la obra de Lovecraft directamente por su obra. De nuevo, conecto con lo que decían, si hay esas inquietudes, si hay esta esencia mucho más que la cosmovisión, porque a mí me gusta mucho hacer una diferenciación. Un buen autor no tiene un mensaje en su obra, tiene una visión del mundo, una visión del orden en el que está establecido. Entonces, por ejemplo, si te gustó Gravity Falls, lea Lovecraft. Si te gustó, hay una serie muy buena que se llama Final Space, lea Lovecraft. Si te gusta Mignola y Hellboy, puedes leer a Lovecraft. Eh, si eres también fanático de Stephen King, si eres fanático de It, tienes De una gran Guillermo del puerta para Toro. leer a Lovecraft. Y de ahí, pues sí, hay muchos autores que, de hecho, si van indagando, van a saber que son también pues, muy fanáticos de Lovecraft y que hay algunas conexiones que puede ser un buen camino. Okay. Por todo lo que tú cuentas, de hecho, es una de las razones por las que nosotras empezamos a leer Lovecraft. Existe tantas referencias en torno a este mundo lovecraftiano que construyó, que ahora la tenemos presentes en nuestra cultura popular, que realmente no conocer la obra de Lovecraft es perderse la oportunidad de disfrutar estas referencias en torno a nosotros, ¿no? Entonces, ves con otros ojos, como tú mencionas, todos estos autores, todas estas obras, cuando entiendes la referencia desde este autor de las construcciones que ellos han hecho. Entonces, la verdad, leer Lovecraft me ha hecho disfrutar más cosas que yo ya había visto, películas, series, que ahora reconozco esos toques de la obra de Lovecraft y creo que es una de las razones por las que te motiva para seguir conociendo más. Y como esto motiva a otros escritores, pues se sigue empleando este universo de Lovecraft eternamente y eso creo que es maravilloso, maravilloso que no tenga fin porque no queremos que se acabe, porque los que amamos a Lovecraft queremos que esta comunidad siga creciendo y que podamos disfrutar más contenido y más obras relacionadas a esto, que me parece que es como súper chévere y la razón por la cual seguimos habiendo tantos seguidores y fanáticos de este autor. Pues muchas gracias, Ricardo. Y para terminar, solo queríamos preguntarte, ¿por qué crees que Lovecraft es tan importante en la literatura, digamos ahora ya universal, ¿no? Porque al principio su literatura fue hasta despreciada, escribía en estas revistas como de una baja categoría, cuando estuvo vivo no se lo apreciaba en su totalidad, y ahora es como todo un objeto de culto. Y es hasta objeto de estudios académicos y como tú decías, o sea, esto está ampliándose a tantas aristas de la ciencia y de otras áreas ¿cuál es la importancia de Lovecraft ahora en la literatura? Ya, a ver, ¿por qué es importante? Porque el legado ha trascendido a muchos. O sea, de hecho ha abierto las puertas a muchos artistas contemporáneos y a grandes creaciones. Para muestra, una de las más grandes novelas de Stephen King, It, tiene una herencia de Lovecraft a más no poder. Uh, si bien lo que decía Isa, que claro, al leer a Lovecraft se entiende muchas referencias, también podemos ver que se ha diluido mucho la visión de Lovecraft. De nuevo, o sea, de tener la imagen de Tulu a la del Dr. Zoidberg, pues hay un gran trecho. Pero creo que es importante, sobre todo de nuevo, en un mundo donde se concibe que en esta visión
de positividad tóxica, donde tú puedes hacerlo todo, tú eres tu propio jefe, no pasa nada, solo es cuestión de actitud, es darte cuenta también de las limitaciones. Quizás, pues bueno, Ligotti lo traduce muy bien desde su perspectiva y la conecta con ese pesimismo cósmico, ese saberse que pues el mundo estará incluso después de que nos vayamos. Que yo creo que también la invitación de Lovecraft no es solo a saber eso, sino a entender que, ok, si va a estar después de que nos vayamos, pues tienes que disfrutar lo que bien puedas disfrutar, tienes que hacer lo que bien puedas hacer. Eh, y conectando con lo que decía Isa, de hecho, en un inicio, una de las cosas que hace Lovecraft también es enseñarte desde eso cómo es importante conectarte con otros. O sea, si bien Lovecraft siempre se dice que fue un recluso y demás, tuvo un montón de amigos. Cuando uno lee la correspondencia, hubo gente que realmente lo quiso hasta el último día. Y yo creo que en esa misma lógica, la obra de Lovecraft te hace abrirte a otras personas. O sea, aunque es un poco paradójico, pero sí, o sea, para muestra un botón. O sea, el hecho de estar aquí, de poder conversar, también responde pues a estas inquietudes similares. Y sobre todo, Lovecraft también es un excelente maestro de referencias. Si bien no es solo leerlo para tener referencias de lo que se ve en la cultura popular, es leerlo para que él mismo te oriente a ciertas referencias de autores, de títulos, de obras. Entonces, si es que, como digo, para mí el punto de abrirme a la literatura fue Lovecraft, y en Lovecraft encontré, nunca había leído a Poe, y leí a Poe, a Machen, a Bloodwood, desde autores más de la época Lovecraftiana de Lovecraft y antes, pero de ahí me habría a leer a Joe Hill, a Alan Moore, a Neil Gaiman. Entonces, pues también es una gran puerta para verte a muchas artes, desde la literatura, el cómic, el cine, la música. O sea, es realmente es una puerta muy grande y de hecho le tengo un cariño especial, es por eso. O sea, gracias a ese autor, a su forma de escribir y a lo que quiere plasmar en su obra, pues nació un colectivo, tuve la oportunidad de conocer a las chicas también. Se han abierto muchas amistades, incluso al otro lado del charco, con gente que también pues es parte de la comunidad. Y yo creo que eso ya con eso pues se tiene pagado de largo, pues el entrar en un mundo tan vasto, que puedo decir que aún no he leído todos los relatos de Lovecraft y que pues, estoy gustoso de que falten cosas por leer para poder ir conociéndolo más. Eh, pero bueno, eso yo creo que es lo más importante. Y de nuevo, no se preocupen si no es un momento para leer a Lovecraft, algún momento llegará, y los que ya llegó, pues disfrútenlo mucho, que vale muchísimo la pena leerlo. Genial. Muchas gracias, Ricardo. Y también en ese espíritu queríamos también mostrarles que trajimos el libro gordito de Lovecraft, escrito por Leslie Klinger, que es una versión anotada. En realidad son dos libros. Este es el primero, que tiene como 1000 notas y muchas ilustraciones de las revistas originales donde publicaron las historias de Lovecraft. Tiene genealogías de todas las deidades y cronología de todas las historias y de todos los sucesos ocurridos, porque es muy maravilloso que se entrelacen entre ellas y haya cameos de personajes y elementos entre las múltiples historias. Y de hecho, parte de lo que tú mencionas es verdad, ¿no? O sea, seguimos leyendo, no nos cansamos, y es la razón por la que llegamos a esto. Nunca pensé que hubieras llegado pues la primera vez que te conocí, de hecho creo que tú mencionaste un libro así de gordo de Lovecraft. Yo dije, este man está loco, ¿cómo puede leer tanto de Lovecraft? Pero ahora ya entiendo por qué hay tanto por leer y no te cansas. Entonces, a esto llegamos por ti, Ricardo, porque te conocimos. Y es un viaje maravilloso, estamos disfrutando un montón todo. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron, todos sus comentarios, sus preguntas. Sepan que hay muchas de las recomendaciones que ustedes han dado, que Ricardo ha dado, que hemos tomado apuntes, hemos estado educadas tomando apuntes de todo, que queremos compartirles con ustedes esta información luego, para que si se animan a leer el Lovecraft, pues sepan que tienen todas estas referencias y estos puntos a los que pueden retomar para que disfruten mucho más de este recorrido.
Entonces, muchísimas gracias, Ricardo, por todo. Y no se olviden que el jueves tenemos otro live con Juan Pablo Acosta sobre Drácula, igual para hablar sobre clásicos del terror. Muchas gracias, gracias Ricardo y gracias a todos por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias por compartir con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Muchísimas gracias.